Estos son los países franceses de América Latina. Según los últimos reportes, las autoridades francesas estiman que entre 2 millones y 3.500.000 ciudadanos nativos viven en el extranjero, pero la diáspora incluye a más de 30 millones de personas. En nuestra región, Francia se involucró en el descubrimiento, conquista y colonización desde 1504, cuando sus barcos comenzaron a merodear las costas de Brasil en busca de madera para tinte. Con eso en consideración y usando data de cada país, te invitamos a conocer los 9 países con más franceses en América Latina. Así que sin más, comencemos. En América Central, Costa Rica es el principal socio comercial de Francia y la Unión Europea. Además de ello, y a nivel educacional, la nación costarricense es el único país de América Latina donde el aprendizaje del francés es obligatorio en el sistema de escuelas públicas, por lo cual no sorprende que existan alrededor de una veintena de asociaciones universitarias entre ambos países que ha ayudado al cruce de personas. La inmigración francesa en Costa Rica fue una de las más importantes entre los inmigrantes europeos, teniendo un notable peso social y cultural relevante en la actualidad. Y es que durante el siglo XX, algunos franceses se instalaron en Costa Rica buscando mejores condiciones económicas posteriores a la construcción francesa del Canal de Panamá o debido al boom productivo experimentado en el país que brindó innumerables oportunidades de negocio por la necesidad de mano de obra requerida. Así, hoy se registran un total de 2.840 franceses en la nación, destacando estudiantes, misioneros y empresarios de alto rango. La presencia de franceses en República Dominicana data, como no podría ser de otra forma, de los años 1700, cuando colonos franceses se posicionaron en el área occidental del Cibao, luego de que España aceptara la colonización francesa en el oeste de la isla de Santo Domingo, que dio lugar al surgimiento del Santo Domingo francés o el actual Haití. Si bien en algún momento se intentó expulsar a los franceses, se alertó que estos habían contraído matrimonio con los locales y que su partida dañaría la economía de la región. Y así, la unión entre Francia y República Dominicana ha sido permanente, con el país europeo ayudando en la construcción de la primera línea del metro de Santo Domingo entre 2007 y 2009, que proliferó también el asentamiento de inmigrantes. Y así, ubicados principalmente en la capital y provenientes de países del Loira, el Mediodía francés, Normandía y Córcega, esta comunidad está integrada hoy por 3.855 personas, de los que han sobresalido expresidentes como Joaquín Balaguer, antiguo descendiente de franceses. En Perú, mineros franceses comenzaron a arribar en misiones comerciales a partir del siglo XVIII. Y tras la declaración de independencia de España en 1821, el éxodo de franceses en tierras peruanas comenzó a aumentar con una pequeña comunidad de 300 personas establecidas para 1825. Y así, creciendo con los años, muchos de estos expatriados eran artesanos, comerciantes y trabajadores originarios del sur de Francia y que se sentían atraídos por las bondades de las tierras peruanas. Luego, tras un traspié en las relaciones diplomáticas durante la Segunda Guerra Mundial, ambas naciones normalizaron sus compromisos sociales y económicos, permitiendo una nueva entrada desde regiones como Burdeos, París y la parte francesa del País Vasco. Actualmente se registra en el Perú una comunidad de 4.710 personas con algunos pocos descendientes. Colombia tiene relaciones duraderas y vibrantes con Francia, particularmente en lo que respecta a la investigación y la movilidad de personas.
Colombia tiene el segundo contingente más grande de estudiantes latinoamericanos en la nación europea, solo detrás de Brasil, mientras que el territorio colombiano también se ha convertido en un destino turístico o de retiro económico para los ciudadanos franceses en busca de lugares relativamente más tranquilos. Es reportado que la inmigración francesa comenzó con un patrón regular durante el siglo XIX y tuvo una gran influencia en los sistemas económicos y políticos del país y en la industria del entretenimiento, destacando por su parte un grupo de expatriados trabajadores de la minería que desembarcó durante la segunda mitad del siglo XIX y que impactó profundamente la historia minera de la región de Antioquia. Y así, procedentes de los Pirineos y del suroeste de Francia, hoy existe una comunidad de 5.799 franceses en Colombia, concentrados principalmente en Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Santa Marta. Hace 200 años, después de la independencia mexicana, aldeas enteras de franceses intercambiaron inviernos fríos y húmedos por veranos cálidos en lo que para ellos era un muy lejano México. Si bien hubo individuos que llegaron antes, la mayoría fue durante el siglo XIX y principios del siglo XX, dirigiéndose principalmente a Jicaltepec, San Rafael, Coalzocoalcos y Minatitlán, en grupos organizados por empresas. Y aun y cuando muchos perecieron en condiciones espantosas y primitivas, ya que estas compañías hicieron pocos preparativos para sus llegadas, franceses desde Borgoña, Saboya y casi todo el pueblo de Barceloneta construyeron una comunidad numerosa en México. Ya en el siglo XXI, alentados por un lugar de retiro en los hermosos parajes mexicanos y deseosos por establecer relaciones comerciales, los franceses han llegado a alcanzar las 18.745 personas y más de 30.000 descendientes, influenciando aspectos de la gastronomía como el bolillo o la torta, y según algunos, ayudando a amoldar el término mariachi, aunque sí, no existe registro seguro de ello. Durante la primera mitad del siglo XIX, Uruguay fue la segunda nación del Nuevo Mundo, después de Estados Unidos, que recibió la mayor cantidad de inmigrantes franceses. Así, entre 1833 y 1842, 13.922 expatriados, la mayoría del País Vasco y Bearne, partieron hacia Uruguay. En ese sentido, durante muchos años, este territorio fue el único país latinoamericano donde la primera lengua extranjera que se aprendía en la secundaria era el francés y proporcionalmente a la población extranjera que poseía, se construyó el primer liceo francés de toda la región y además una alianza francesa de gran relevancia. Esta influencia en Uruguay se extendió a casi todos los niveles y en 1917 la nación sudamericana separó a la Iglesia del Estado, calcando códigos civiles de Francia y siendo toda una rareza en el continente. Con eso en consideración, se reporta que hoy Uruguay posee una población de más de 300.000 franceses, incluyendo descendencia. Al igual que con muchos grupos de inmigrantes, los franceses se trasladaron a Chile en busca de oportunidades económicas, llegando en el siglo XVIII a Concepción como comerciantes para trabajar en el sector del vino, con grupos arribando para reclamar las tierras mapuche que recientemente habían sido tomadas y que estaban siendo subastadas por el gobierno chileno. Así, algunos de los que encontraron el éxito financiero reforzaron su posición social al casarse con la élite chilena existente, quienes eran descendientes de los primeros conquistadores y colonos. Por ejemplo, Bernardo O'Higgins Riquelme, uno de los héroes más famosos de la independencia chilena, tenía herencia tanto vasca como irlandesa. Pero siguiendo la historia más a nuestros tiempos, se estima que 500.000 chilenos son de ascendencia francesa, entre los que destacan la expresidenta de Chile Michelle Bachelet o el exdictador Augusto Pinochet. Este grupo hoy se asienta entre la capital y ciudades como Valparaíso, estando integrados, entre otros, por políticos, profesionales y figuras del entretenimiento.
En América, Brasil fue la primera región frecuentada por los franceses que compitieron con los portugueses desde 1504 hasta 1615. Cientos de años después, las relaciones son tan estrechas que Brasil hoy es el principal socio de cooperación científica de Francia en América Latina, con un enfoque especial en la investigación y la innovación tecnológica, lo que ha propiciado el intercambio de capital humano entre una nación y otra. Se establece así que más de 100.000 franceses se relocalizaron en suelo brasileño entre los años de 1850 y 1965, siendo el segundo mayor receptor en América Latina. Ya en el siglo XXI, y específicamente en un registro del 2014, quedó asentado que más de 30.000 franceses, muchos de ellos profesionales de Sao Paulo y Río de Janeiro, vivían en el país con una descendencia total que se estima en alrededor de 1 millón de personas. Y en primer lugar, y como una de las naciones que más incentivó la migración, no es de extrañar que en Argentina los franceses hayan constituido uno de los grupos más relevantes. Entre 1857 y 1946, Argentina recibió 239.503 migrantes de la nación europea, con una gran mayoría proviniendo del vecino Uruguay. Y así, decayendo durante años, la migración solo volvió a crecer tras la Segunda Guerra Mundial con integrantes que provenían del sur de Francia. Y al igual que otros grupos, estos expatriados dejaron una huella significativa, con una notable influencia en las artes, cultura, ciencia y sociedad. En particular, muchos edificios emblemáticos en ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba se construyeron siguiendo estilos franceses de bellas artes y neoclásicos, mientras que figuras como Julio Cortázar, Juan Martín Pueyrredón, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón provenían de familias francesas. Y es que muy bien integrados en el país, y en particular en la capital, se estima que alrededor de 6 millones de personas en Argentina tienen ascendencia de Francia. Y es que sí, Argentina es un país de migrantes. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.